Muy buenas noches, mis queridos amigos de Cinescopia, los queridos escuchas que nos encuentran a cualquier hora del día, porque ya platicamos que siempre digo a qué hora estamos grabando, pero esta vez ustedes lo pueden escuchar cuando quieran, porque no es necesariamente un especial que tenga que ver con las épocas, sino tuvimos la oportunidad de platicar en este programa de nuestras películas favoritas, o las que queríamos recomendarles, o las que consideramos olvidadas. Entonces este día me toca a mí platicarles de una película que adoro profundamente, pero antes de empezar con ella quisiera platicarles quién me acompaña este día en esta grabación. Y son dos personas que tengo la fortuna de compartir con ellos muchas cosas y que además, coincidentemente, gracias a ellos dos, tengo la oportunidad de estar conduciendo el día de hoy. El primero es mi querido José Roberto Ortega. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va esta noche? Hola Ale, pues muy bien, contento de estar como siempre aquí hablando de buen cine. Qué buen regalo que estás dando aquí a la gente del Cine Club, porque esta es una película, uff, intensa y creo que inolvidable en muchos sentidos. Entonces, quienes no la hayan visto, sé que saldrán de aquí directamente a verla. Y quienes ya la han visto, pues recordarán lo interesante que es el sentir cuando se ve esta por primera vez y regresarán a ella una y otra vez, como a todo lo de Blue Lanthimos, ¿no? Como debería de ser, ¿no? Yo no espero menos de nuestros escuchas y de nuestros viewers. Espero que así sea, justamente. Y qué bueno que hablaste bien de la película, así que vamos a empezar de buenas. Y tenemos un invitado muy especial que coincidentemente empecé a trabajar con él gracias a esta película, entonces no podía tener otro invitado mejor, que además es mi patrón, queridísimo, señor Freddy Montes de Cinéfilos MX, el mandamás de la página y amigo de todos nosotros. ¿Cómo estás el día de hoy? Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, mi estimada Ale, por la invitación. Antes que otra cosa, mi estimado José Roberto, un gusto compartir contigo también. Y sí, qué cosas de la vida. Por esta película empezamos a colaborar en Cinéfilos MX. Espero no sea el final, ¿no? O sea, que se cierre un ciclo y ya sea la última vez que colaboremos juntos. Espero que no sea el caso, pero pues es que con estas películas todo puede pasar, tal cual como en la propia película, ¿no? Digo, vamos a platicar mucho de ella, pero creo que aún diseccionándola y hablando de ella, quedan mil cosas para que cada uno las descubra cuando le toque verlas. Incluso en cada nuevo visión que se hace, salen cosas nuevas, que es lo maravilloso de esto. Entonces, muy contento de estar aquí y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por estar acá, porque además tengo que decir que la anécdota es que este señor Freddy Montes fue el que me trajo para acá. Y mira, ¿quién lo hubiera dicho? Las vueltas de la vida se llama esto, Así, entonces. exactamente, es una cosa ahí de efecto mariposa, de no sé qué No es sé. esta película que tiene que ver con todos tus conectes profesionales. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero sí, y como bien lo dijo Freddy, que es algo que quisiera saltar de lo que acaba de mencionar, es una película que les traemos, justo porque si ya la vieron, vale la pena que la revisiten hoy porque vamos a platicar de estos detalles que si uno la vuelve a ver va a encontrar cositas, ciertos guiños, ciertas referencias que vale muchísimo la pena que estemos discutiendo, porque sí, vale más de un visionado la película. La que trajimos el día de hoy se llama The Killing of a Sacred Deer, en español, si no me equivoco, en Latinoamérica al menos lo conocemos como El sacrificio del ciervo sagrado, y es de un director que yo aprecio mucho que se llama Yorgos Lanthimos. La película es, si no me equivoco, por ahí 2017, 18, mi querido Roberto, ¿te acuerdas? Pues mira, de acordarme exactamente el año, no, No, pero para eso es existe que internet. siempre está la disyuntiva de, pero cuándo se estrenó en México, pero cuándo se estrenó Claro, en el sí. mundo, ¿no? Entonces creo que 2017, 2010 sí. Ajá, 17 y llegó a México hacia, pues por estos meses, ¿no? Por febrero del 2018. Hay que así recordar que es, participó ahí en el Festival de Cannes de del Morelia. 17. Sí, 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 por También, supuesto. De hecho, lo primero fue precisamente en Cannes en ese año, pero ya después lo tuvimos, acá en México al menos lo tuvimos gracias creo que al Festival de Cine de Morelia y obviamente después la distribución nacional como tuvo que ser, ¿no?
Pero bueno, película del 2018, que es lo que estamos platicando, del director griego Yorgos Lanthimos. Y antes de empezar a diseccionarla y a platicar de ella, pues, pudiéramos mencionar de qué va la película, básicamente. Y es una cosa bastante sencilla, sin meternos en temas de spoilers, ¿no? Es una familia ideal, que son los Murphy, están integrados por los padres, que son Anna y Steven, y ya después están los hijos, que son Kim y Bob. Y pues son una familia básicamente idónea, ¿no? El papá es un cardiólogo bastante reconocido, la mamá se dedica a este tema de la optometría en general ambos son médicos y pues les va muy bien. La cuestión es que esta familia que todo le va muy bien y que obviamente vive en una situación muy acomodada, empieza a ponerse complicado cuando conocen a Martin Lang, que es un muchachito que se lleva muy bien con Stephen Murphy, con el cardiólogo, y eventualmente esta relación que parece ser pues como muy de amistad, como muy de complicidad, de pronto se empieza a poner turbia cuando descubrimos que hay un secreto detrás de ella y que a partir de que se lo presenta a su familia, pues la familia empieza a enfermarse, ¿no? Digamos, con una letalidad de por medio. Entonces, básicamente esa es la sinopsis de la película, sin meternos en mayores detalles. Y pues lo que quisiera preguntarles, antes de empezar a poner los detalles en concreto, es, mi querido Roberto, empezando contigo, ¿cuándo fue que tú pudiste ver la película y qué te pareció la película en la primera vez que tuviste la oportunidad de disfrutarla? Mira, tuve la oportunidad de verla en cines cuando pues, tuvo su pequeña corrida comercial, porque hay que decir que tristemente no fue de las que se quedaran mucho tiempo en cartelera ni de este lado, pero pues mira, ya venía de conocer a Lanthimos por dos películas que son magníficas, que es Dogtooth y obviamente pues La Langosta, The Lobster, sí. que yo creo que ambas películas son, híjole, un preámbulo de lo que nos estaba preparando para esta, que sinceramente creo que no sé si la considere hasta ese momento de las tres la mejor, porque las tres están muy al nivel, pero pues eso fue lo que me arrastra al cine a ver obviamente lo nuevo de Lanthimos y que seguirá siendo hasta el momento porque primero habrá que decir, creo que es el director que lleva un récord perfecto, ¿eh? O sea, no tiene película mala, Lanthimos. Y la demás, ni siquiera es que digan las demás son buenas o no son, no, o sea, todas han estado en una nota altísima. Entonces, eso me lleva obviamente al cine a ver lo nuevo de Lanthimos, como deberíamos hacer como cinéfilos, ir a ver lo nuevo que tenga preparado este director u otros directores también de los que gusten. Y mi experiencia al verla fue algo curioso. Mira, te voy a decir algo. A partir de esta película, estoy tratando de no ver sinopsis, de no ver cortos, de qué trata. Obviamente no puedes escapar porque vas a la sala de cine y ves algunos cortos o trailers en sí de qué trata. Pero a mí me pasó algo muy curioso con esta. Yo no sabía de qué iba. Entonces no sabía qué me estaba enfrentando. Sabía que todo el mundo hablaba de la película, pero no tenía la menor idea de qué iba. Y eso creo que fue o hizo esa experiencia mucho más rica porque decías tú de la relación que tienen con el personaje de Martin. Híjole, de inicio yo no sabía ni quién era, ni por qué estaba ahí, o sea, lo vas descubriendo junto con la narrativa y eso es algo maravilloso, maravilloso que tiene esta película, que no sabes hacia dónde te va a llevar, por qué, y vas descubriendo las cosas, atando cabos como conforme va la narrativa, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia de verla por primera vez. Y aunque me ha sorprendido volver a verla en estas semanas para justamente preparación para este cineclub, creo que esa primera impresión fue magnífica, fue maravillosa. Qué bueno, sí, creo que a todos nos pasó un poco justo lo que mencionas de Martin Lang, el problema de que estamos viendo ahí una relación que parece rara, ¿no? Incluso como siempre uno empieza a hacerse ideas y la primera es como que tiene que ver con algo de romanticismo, algo familiar, no sé, ¿no? De pronto pareciera que tenemos que descifrarlo, pero no nos deja, Lantimos nomás no nos deja descifrarlo y eso lo hace mucho más inquietante. Mi queridísimo Freddy Montes, ¿tú cuándo la viste, la primera vez que la viste? ¿Dónde y qué te pareció? No lo he visto, yo vengo a decir lo que leí en internet y Yo que vengo a sea repetir lo que digan ustedes. lo que dijeron en Cinescopia en su momento. No, pasa algo curioso. Yo le había agarrado mucho cariño a este director precisamente por The Lobster. Y en estas cosas de películas que quieres ir a ver, pero si la corrida comercial es complicada, acá en los rumbos de uno un poco más.
Y recuerdo que en esa época, en los ya conocidos premios cinéfilos, los otros votantes, o sea, las otras personas que estaban escogiendo a los nominados, mencionaron a estos actores, a la película, a todo. Entonces me di, pero se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando, hasta que un día se hizo una pregunta ahí en la página sobre qué director podría recuperar un guión de Kubrick, de los que quedaron pendientes y traerlo y hacerlo. Y alguien por ahí puso Yorgos Lantimos y señaló esta película en particular. Entonces dije, a ver, ya la tengo mucho tiempo ahí en el tintero, vamos a ver de qué trata. Entiendo, por supuesto, después de verle el punto de Kubrick, pero hay mucho más allá, ¿no? O sea, desde las primeras escenas, desde los primeros momentos, dices de qué va, qué está pasando, qué me quieres contar. Hay también una atmósfera en la que te tienes que involucrar para entender por qué esta frialdad de los personajes, por qué es tan difícil la primera conexión con ellos, de repente, o sea, alguien que quizá no entre en este mood pueda decir, pues es que no, quizá no están dando una buena actuación, algo está raro, ¿no? O sea, algo no termina por cuajar al principio, hasta que hace clic, entiendes precisamente a dónde vas y entiendes todo el contexto y te dejas llevar por un viaje que en las 2, 3 veces que la he revisitado, pues sigues adentrándote y sigues descubriendo cosas nuevas y sigues diciendo, esto está aquí por esto no era un diálogo gratuito, esto tenía una razón de ser, y vas descubriendo, vas descubriendo, vas descubriendo, y a la par de que la película explota sus ideas, tú mismo explotas tus ideas en la cabeza, ¿no? Y puedes sacar teorías e ideas y decir, esta escena, esto que está poniendo aquí Lantimos, no, ya lo que yo creía que era la idea o la tesis de la película, no, Lantimos quiere ir por otro lado. Entonces entras a este viaje un poco psicodélico, que el cine de Lantimos tiene eso, pero este en especial, creo que sí o sea, te deja irte y te deja explorar mucho más allá de lo que te está mostrando, ¿no? Incluso con sus particulares de Lobster, Dogtooth, Alps, todos para atrás. Creo que este en especial te permite ir a cualquier lado, ¿no? A donde quieras y sobre todo a donde no quieres, porque no es una película cómoda. De acuerdo. Ahora, lo primero que quisiera tocar, y esto va de la mano con lo que acaba de decir Freddy acerca de los diálogos, ¿no? Porque estamos platicando de un diálogo que ya mencionamos, de principio no te revela muchísimas cosas, ¿no? Y además, a la hora de que lo estamos escuchando y de que nos están dando como ciertas pistas que son casi nada, la forma en la que es actuado, la que está siendo dicho por los actores, es muy parca, ¿no? Es muy sin emociones, es demasiado monótona, creo que es la palabra. Entonces, este guión, que fue coescrito entre Yorgos Lanthimos y su colaborador de varias películas, que se llama Eftimi Philippou, justo hace eso, ¿no? Justo lo que quiere es descolocarte, creo que principalmente, pero también quiere un poco que no reveles, bueno, o no revelarte lo que está sucediendo entre varias relaciones de los personajes, ¿no? Ahora, mi queridísimo Freddy, quiero que tú me platiques, ¿cómo le dirías a la gente que le entre este tipo de diálogos en los que no solo no te revela nada, sino además es demasiado parco, pareciera que lo están haciendo mal, como tú bien lo mencionaste? ¿Qué se puede decir a favor de un diálogo que para mucha audiencia es tan complicado? Porque sí creo que pudiera incluso hacer que la gente un poco se pierda o le pierde el interés a la película, porque parece mal actuado. Sí, y creo que hay 2 puntos desde donde se puede abordar esto. Primero, pues cuando vas a comer, pues no, o te vas a preparar algo, no está ya hecho, ¿no? O sea, tiene su método, tiene su preparación, y a veces ver la cocina ahí todo tirado, la preparación, pues no es muy padre, pero cuando llegas al resultado final, entiendes todo lo anterior. Entonces creo que por ahí podría ser un tema, el tema de la paciencia, el tema de dejar entrar poco a poco la película te va llevando. O sea, no te niegues, no rechaces, entra al viaje y vas a entender por qué. Y lo segundo es que ahora está en plataformas, me parece que está en Netflix, no En sé si está en HBO. otras plataformas, en HBO, ya está en HBO. Hay en este momento tantas opciones para verla, para revisitarla, que creo que ese es el segundo paso. No se queden con una primera impresión, véanla, digiéranla, piénsenla el tiempo que la tengan que empezar y vuélvanla a ver, porque va a ser otra experiencia, porque van a sumar muchas cosas, y aprovechando que vivimos en estos tiempos donde la puedes ver cuantas veces quieras y encontrar con mucha facilidad,
hay que aprovechar eso para decir, hay que volverla a ver. Entonces, paciencia en un primer momento, y segundo, pues revisitarla, volver a saborearla, porque van a encontrar otros elementos que estoy seguro no habían visto en un primer momento. Y creo lo mismo que tú, creo que no está nada fácil el decir, ya lo entendí todo y además lo digerí todo a la Mm. primera. Sí, precisamente por eso vale la pena otra visitada. Mi querido Roberto, la misma pregunta va para ti, porque yo creo que es una película que obviamente tiene estos temas que ya mencionamos, pero que además es algo muy característico del cine de Lántimos, ¿no? Ya se mencionó The Lobster, que tiene también mucho esta temática de empezar a hacer los diálogos, al menos en un principio, cuando todavía no empieza lo peor, digamos, también de hacerlo así de parco, ¿no? Unas cuestiones ahí que pasan cosas terribles y que además la gente está como, pues bueno, y todo sigue siendo monótono, ¿no? Entonces, que es mucho del cine de Lantimos. ¿Tú qué opinas de esto, mi Yo, querido yo no Roberto? sé si lo describiría como monótono. O sea, al final del día sí se enclava en un estilo que tiene y que ya nos había dado justamente con The Lobster. O sea, quien ya venga de ver algo de Lanthimos va a entender por qué los personajes hablan con cierta frialdad, esta parquedad de expresión o de todo. Lo vemos, por ejemplo, en la configuración de la familia, ¿no? O sea, ves desde las primeras escenas, después de esta primera escena también donde tiene un diálogo con el personaje de Martin, ves justamente la asepsia incluso que hay en toda la casa, ¿no? Ves cómo hay una armonía que de alguna forma se siente también artificial y que se refleja en los diálogos y en los temas de conversación que hay en la mesa, ¿no? Yo creo que más allá de decir a la gente aguanten esos minutos, es que yo creo que es lo contrario, o sea, la forma en la que está filmada hace que te capture por sí sola la película, porque si bien estás a lo mejor viendo, oye, por qué actúan así o por qué se comportan de esta manera? La verdad es que te atrapa desde el primer cuadro, ¿no? Porque ves esta relación del personaje de Colin Firth, me olvida el nombre con el de Martin, y lo primero que dices, bueno, pues quizás son padre e hijo, quizás son algo pasa, pero de inmediato te pasa una escena donde está él con su familia, entonces dices, a ver, momento, entonces ellos quiénes son. O sea, yo creo que está perfectamente planificado desde la ejecución y desde la edición, digamos, la secuencia que te va dando, de manera que a través de la música, del mismo movimiento de cámaras, que creo que es algo que un poquito adelante hablaremos más de lo técnico, pero de la misma sutileza del movimiento de cámaras hace como que tú te sientas absorto dentro de la historia. O sea, no necesites ese empujoncito de decir aguante, sino que la misma narrativa te va atrapando y te va envolviendo y te va dando vueltas, así como que tú como espectador pienses, a ver, que alguien me explique qué está pasando, quiero entender qué está pasando y que en consecuencia, digo, en vez de pararle y preguntarle de al lado, si tú mismo te metas, ¿no? Te quieras como meter como, pues sí, como observador de qué es lo que está sucediendo, porque hay algo que también habrá que decir, está muy ayudada por lo perfecto de la planificación de las tomas y de la música, el toque siniestro que se va dando con esta música que suena por momentos ecléctica, pero siempre envolvente, es lo maravilloso que tiene la película. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bien lo dijiste, ya llegaremos a los temas técnicos porque hay mucho de dónde sacarle y acabas de mencionar creo que los tops de precisamente de la película. Pero antes de llegar allá me gustaría que platicáramos porque ya lo mencionaron creo que ambos, el tema de la familia y cómo está representada. Ya platicamos que los diálogos tienen voy a entrecomillar la palabra dificultad, pero por supuesto que eso va de la mano con cómo están actuados, ¿no? Y cómo están actuados tenemos, digamos, un antagonista o un villano, pero también tenemos a la familia, que es la principal, ¿no? Y esta familia perfectita tiene desde diálogos súper tranquilos, como de todos tenemos un cabello bonito, ¿no? Hasta cosas así terribles de yo me acuerdo que hiciste tal o cual cosa. No todos, sí, sí, Todo. fue una generalidad ahí medio ofensiva incluso, tal vez, ¿no? O sea, O sea, estamos hablando de los Morphy, ¿no? Ah, No, ah, ok, ok, aquí ok, entre ok, nosotros, ok. nadie va a hablar del cabello de nadie. Es- lo que iba es, la actuación, estamos hablando de los Morphy y tiene que ver con Nicole Kidman, tiene que ver con perdón, me fue Colin Farrell, iba a dar otro nombre espantoso, además de
Rafi Cassidy, que es muy buena actriz, y Sonny Soljic, que difícilmente lo volvimos a ver en otra cosa, pero también es muy destacable. Entonces, sí tiene que ver mucho con las actuaciones, no se diga Barry Keoghan como Martin Lang. Entonces, quisiera preguntarte a ti, mi querido Roberto, respecto a los actores, ¿qué es lo que te gustaría rescatar? Porque me queda clarísimo y creo que no, puedo hablar por los tres y decimos que todos lo hacen muy bien, pero ¿a quién te gustaría rescatar o mencionar una actuación que a ti en la película y quizá desde el primer visionado te haya impactado o quieras resaltar que fue parte importante de esta descolocación que logra Lantimos en la película? Mira, yo te voy a decir, a mí creo que me parece, como todo en la película, algo perfecto, lo que es el casting, ¿no? Porque yo creo que Nicole Kidman, por ejemplo, que quizás sería la nota asonante un poquito, también está perfectamente bien ahí como una esposa, no trofeo, porque no lo es, pero ella también Ujú. trabaja como homóloga, pero sí servicial en muchos sentidos, fría también, pero parsimoniosa, pero siempre perfecta. Y me gusta, por ejemplo, la interacción que tienen en esas primeras escenas cuando están en la cama, que también es de alguna forma hasta sórdido, ¿no? Que Sí, dices, momentos, o sea, que, como que anestesia general, o sea, ¿de qué va? sí, sí, durísimo. Cuando sabes que él es doctor y es cardiólogo, pega muchísimo esa escena. Ajá, pero yo creo que todos, obviamente, el que siempre sobresale es Colin. Colin es magnífico siempre en cualquier papel que lo pongas y creo que es de los actores que no nos vamos a cansar de decir que está infravalorado. Ujú. Pero viene aquí el descubrimiento de Barry Keoghan, ¿no? Así De es. un personaje o sea, bastante intenso, interesante y que lo pudimos ver que puede de alguna forma también replicar en otras películas o hacerlo de forma muy distinta. Esta semana lo vimos en Salborn. Bien, que ese es el Barry Keoghan que conozco, ¿no? Pero lo vimos también el año pasado se me fue el nombre de la The película, pero Banshees of Inisherin. oye, no, es que lo que haga el hombre, pero esa es la primera película en la que al menos el público en general lo vemos, ¿no? Y entonces es interesante ver cómo en el casting eligen justamente a gente de alguna manera incluso perfecta, o sea, la hija es de una belleza Sí. impresionante, el niño también, o sea, con el cabello como dices perfecto, con lo que hay alrededor, o sea, realmente creo que no podías hacerlo de una forma más idílica y a lo mejor, pues sí, como tal, perfecta, ¿no? Pero ya cuando vas viendo la interacción que hay entre ellos, lo que decía, lo sórdido que resulta incluso sus conversaciones, porque son conversaciones que no son las que una familia tendría de forma normal, ¿no? Están hablando del primer periodo de la niña en la mesa, están hablando de si el papá tiene más vello o qué porcentaje de vello tiene más que el otro, o sea, ves justamente lo que trata de hacer Lanthimos y que logra perfectamente, que es sacarte de tu zona de confort, sacarte de idealizar lo que es justamente la familia para tener pues personajes con unas capas muy interesantes que tienes que ir descifrando y saber a dónde va, ¿no? Como bien decía aquí Robin Freddy, ir cachando incluso los diálogos porque a través de ella te va dando guiños de qué viene en la trama, ¿no? De por qué está utilizando las cosas y que lo descubres hasta el final, hasta que lo ves en retrospectiva o hasta que vuelves a ver la película, pero que está permanentemente latente, ¿no? Obra del genio de Lanthimos que hace justamente lo que decía Freddy, casi a Kubrick, ¿no? O sea, no hay una pluma que esté mal puesta en la escena, todo está fríamente calculado y planificado de esta manera. De acuerdísimo. Y ya platicaste tú específicamente de cada actor y de cómo nos fueron impresionando. Digo, me voy a delatar y obviamente voy a decir que siendo fan de Barry Keoghan, pues obviamente pudiera ser nuestro favorito por ser el antagonista, que además es la revelación, como bien lo mencionaste, pero creo que todos, a pesar de tener papeles que salen más o menos en la pantalla o que tienen un peso mayor o menor, siguen siendo igual de destacables. Mi querido Freddy, respecto a los actores y la forma en la que lo hacen, o cuál fue tu favorito, ¿qué puedes decirnos de ellos? Bueno, a ver, de entrada, creo que sí es importante destacar lo de Barry Keoghan, ya lo han hecho mucho, pero es lógico, es el punto medular de este elenco, porque además consigue ese tema, acabas de decir, es el villano, pero muchas veces se olvida que es el villano
porque empieza como un tipo, o sea, como un pobre muchacho que quizás sí sea muy molesto con la figura del personaje de Colin Farrell, pero más o menos vas entendiendo, y de repente ya estás adentro y no lo odias a pesar de lo que está haciendo o de lo que está pasando y de su forma de actuar y de todo lo que está provocando, y no lo odias porque logra mantenerse en ese punto medio, obviamente gracias al guión, pero también a la actuación, ¿no? Nunca pierde ese grado de inocencia un poco, incluso cuando le dice al personaje principal lo que está haciendo en el comedor del hospital, que se lo dice rápido, lo hace con entre un terror y una ternura conjunta, que es sorpresivo, por supuesto, lo de Barry Keoghan, que bueno, después en todas las películas en las que ha estado y seguramente estará, seguirá demostrando esto, pero fue un gran descubrimiento en esta película. Y importante comentar un poco o ampliar lo que decía Roberto sobre la elección de los actores, pero no en su trabajo histriónico, sino en su tema físico. Obviamente hay una elección, contaban por ahí que Luis Buñuel en su momento escogía a los actores de vista, o sea, le pasaban una serie de fotografías y decía, para este papel va esta persona, por el simple físico, y ya él explotaba sus dotes histriónicas. Aquí creo que, obviamente no creo que haya sido así, pero funciona perfectamente porque todo tiene que ser pulcro, ¿no? Perfecto, dar esa impresión de que no hay un solo, algo que no sea simétrico, algo que no esté funcionando perfecto, incluso el propio color de piel va con los colores de la película porque habla de la supuesta pureza de esta familia perfecta, y de ahí también van los personajes. No es solo escoger porque sean buenos actores, no solo es escogerlos porque te puedan dar una escena correcta, sino porque físicamente entran en este modo que la mayoría de la gente ve como el sueño americano o el modelo americano perfecto, ¿no? La familia perfecta, la mujer rubia que sí tiene una carrera, como dice Roberto, pero no deja de tratarla la película como un acompañante, ¿no? O sea, que si bien tiene una carrera, su vida tiene que estar al servicio de los hijos y del esposo. Eso es un hecho. Colin Farrell, un hombre galante, exitoso y demás, y los dos niños perfectos, tiernos, pero atractivos para su edad. O sea, todo esto no es gratuito. También necesitaba un cast que por la parte visual funcionara así, y lo hace muy bien Yorgos Lanthimos desde ahí, desde la elección del cast que tiene, y de ahí vámonos para adelante, ¿no? Pero voy a decir algo ahorita. Mención especial y honorífica por un papel pequeñito, Alicia Silverstone. Extraordinaria, ¿no? Porque Total. tiene esta, o sea, pareciera ser que lo único que nos muestra la película es un interés por el personaje de Steven, pero en realidad la forma en la que la hace es como, pues, tengo que utilizar la palabra como desagradable, ¿no? Porque se Ujú. avienta de alguna manera, pero de una manera grotesca, pues, no de una manera agradable. Entonces, sí lo hace muy bien y está muy poco tiempo en pantalla. Sí, y hasta las frases, como decía Freddy, o sea, eso terminar diciendo, es que no te vas a ir sin que pruebes el pie, ¿no? O sea, es como sacarte justamente de esta zona que tienes de preconcepción de que puede ser una seducción y hacerlo de una forma, pues, híjole, bastante interesante. Y yo quiero poner algo en entredicho. Se dice regularmente justamente que el personaje de Barry Keoghan es el villano, pero pues, realmente no sé hasta qué punto también es una víctima, ¿no? Estamos hablando de que no sé si sea realmente él quien inflige esta suerte de ley del talión Ujú. o esta forma de venganza a través de, o muy cercano a lo que será la tragedia griega justamente, pues es todo del signo de los dioses y no hay forma de que uno mortal pueda escapar de ello, ¿no? O sea, hasta qué punto es realmente él un villano y hasta qué punto también es una víctima porque puede estar en ambos papeles. Creo que justo lo que mencionas es algo súper importante porque todo el tiempo estamos viendo que los chicos, la familia de Stephen, cae en este problema justamente porque pues Stephen debe algo, ¿no? Y sí quisiera hacer justo esa mención que acabas de decir, porque Steven todo el tiempo está tratando de rescatar o ver cómo su familia no sufre esto, pero en realidad tampoco nunca lo vemos sintiéndose muy culpable de lo que le pasó al papá de Martin, ¿no? Porque ya metiéndonos un poco en el fondo de la historia y que Martin lo quiere hacer pagar por
lo que le pasó a su papá, que murió a manos de las famosísimas manos, porque toda la película le dicen que sus manos perfectas, e impecables, maravillosas, murió a manos de Steven, ¿no? En este tema de una operación. Entonces, también, tampoco está exento, digamos que lo vemos como víctima porque trata de salvar a su familia, pero en realidad él también tiene, pues, cola que le pisen y además por él empezó toda la circunstancia. En todo caso, y viéndolo desde otra perspectiva, lo que está buscando el personaje de Barry Keoghan es justicia. Sí, y justicia, no sé si Freddy piensa lo mismo, pero también hay una parte obviamente de que él está tratando de expiar su culpa al hacerse cargo de él, ¿no? De estar en cercanía de Claro. él. Pero por otro Ujú. lado, en él no reconoce en un momento que realmente fue culpa suya, ¿no? Incluso se pone en entredicho en esos diálogos magníficos de decir si siempre es el anestesiólogo al que se le tienen que cargar los muertitos o tiene que ser necesariamente el cirujano el que lo haga, porque hay muchos motifs durante la película. Dos de ellos creo que son los más interesantes, que es el uso de las manos y las referencias a las manos, y la otra obviamente los relojes, ¿no? El tiempo y esta carrera contra el tiempo que viene y que vemos en muchas tomas haciendo énfasis justamente en el uso de los relojes y en el uso de las manos como parte de la narrativa. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que justamente ya llegaremos a esta disyuntiva de la justicia y de qué se hace en estos casos del ojo por ojo, como bien dijiste, la ley del talión. Mi querido Freddy, algo que quisieras agregar respecto a este tema específico de un poco esta disyuntiva. Voy a decir que no hay una balanza hacia un lado específico de quién es el bueno y el malo en estas circunstancias. Híjoles, que hay ahí ya 16,000 temas, ¿no? Para desarrollar sobre lo ético y demás. Pero sí, sí comentar que es sorprendente cómo el personaje principal en efecto busca eso, justicia, porque realmente no va a ganar nada con lo que está haciendo, no está buscando un beneficio propio, simplemente está buscando lo que para él es o para muchos puede ser algo justo, ¿no? O sea, tú hiciste algo, ahora me toca a mí hacer algo, como lo decía Roberto, el tema de esta tragedia griega de la que toma precisamente su nombre, la película mal traducido al español, por cierto, porque se pierde ahí el tema de la tragedia, pero bueno, el punto es ese, ¿no? Pero al principio, o sea, en el primer acto, sí vemos que el personaje de Barry Keoghan, quizá más que justicia, lo que quiere es llenar ese espacio. Y en el momento en el que se encuentra con una pared que ya ve que no va a llenar, que no va a satisfacerse a sí mismo, es cuando dice ese momento de aplicar la justicia. Entonces, hay ahí tema de villanía por la parte del personaje principal, más que lo que hace, que podría entrar en el debate de, bueno, la película lo tiene de, pasó por esto, o si fuiste culpable, o es algo natural que pasa por, o sea, es un riesgo calculado por ser un médico, está el tema de cómo lo toma, porque realmente pues nunca hace mucho porque no pasen las cosas. Él no está siendo afectado, a él no le va a pasar nada, es a su familia. Y de hecho hay una escena clave cuando está platicando con su esposa y su esposa le está hablando del problema que tienen y él le pregunta sobre si hay comida o qué se va a comer al día siguiente, un tema así, Puré de papa aquí. Sí, del que se le puré de antojaba el papa, puré de papa. y dices, bueno, o sea, ok, podemos debatir si eres un villano o no por lo que hiciste, pero está claro que en este momento estás tomando ese papel. Y también los demás personajes lo toman, porque hay un momento en donde por salvarse prefieren medio ahí sacrificar a los demás. Entonces ya es una villanía total donde el héroe termina siendo Barry Keoghan, ¿no? O sea, al final se da vuelta las cosas y ya no sabes quién es el malo. Finalmente es lo que quiere decir Lántimos, ¿no? Pero El ser humano no es perfecto. yo sí le digo, lo pongo en entredicho porque no es nuestra necesidad eh, como audiencia el que encontrar siempre un villano. O sea, volvemos a lo mismo, a Sí. lo disfrutable de los designios divinos. Al final del día, el personaje de Martin, lo único que le dice, o sea, él no le está infringiendo nada, ¿eh? Incluso cuando llega perdón, si hay algún spoiler, cuando llega la hija a decirle, nos podemos ir, mira, toma la moto, pero cúrame primero, es que él no puede hacer nada. O sea, Ujú. él simplemente es el conducto cual le está dando a entender en esta disyuntiva que tiene, o la discusión que llegan a tener en la escena de la cafetería, de decirle,
lo que va a pasar es esto, y te lo digo de rápido porque lo que va a pasar es esto, A, B, C, D, E, 1, 2, 3 y 4, ¿no? O sea, no sé si lo entendiste, pero es 1, 2, 3 y 4 y ahí te va. O sea, no le está diciendo yo lo voy a hacer, yo lo estoy causando. Incluso se ponen entredicho de forma un poco tragicómica cuando tiene estos diálogos de decir, a ver, sí, ya sé cómo resolver, ¿no? Vamos a buscar bellos públicos de una virgen, vamos a buscar. Sí, cuando se desespera. Lo que dicen es, ¿hay algo mágico atrás de esto? Él no se está haciendo brujería, él no está haciendo, ¿qué? Nunca es Martin. Él simplemente es un conducto, es en este caso la Cassandra, que viene a decirles, esto es lo que va a pasar. Porque además, digo, si entendemos dentro de las lecturas que le podemos dar a la película, que el personaje de Martin es una especie de Dios, ¿no? Que está trayendo justicia al mundo, pues realmente todos han caído en eso, porque desde cualquier perspectiva, en la religión, cuando algo te hace alguien y volteas y dices, pero hay un Dios, pues es una frase buscando que Dios aplique justicia contra esa persona. Yo no lo voy a hacer, pero que algo divino, algo superior, sea justo y le roben o lo madren a él o algo pase. Igual los que aplican el karma, la ley de la atracción, o sea, cualquiera en cualquier área, puedes decir eso. Creo que todos han caído en el, ok, ya me hizo, yo por mí no le voy a hacer nada, pero ojalá que se le caiga su helado, ¿no? Porque era el último que había y me lo quitó. Eso no, es natural. Y creo que también nos cuestiona un poco ahí Lántimos, ¿eh? Como de, ¿y tú lo harías? ¿Tú qué harías si eso pasara? ¿Aplicarías eso? ¿Pedirías esa ayuda celestial? O sea, no me mancho las manos, pero ahí está. Es bastante interesante. Sí, a final de cuentas la película, no sé si, a mí me encanta el término de que es una película de venganza, porque eso es lo que me gusta de la película, pero también creo que podríamos ponerle por encima la etiqueta de justicia, ¿no? Porque una de mis escenas favoritas es aquella en la que le muerde el brazo y le dices que te voy a explicar, es meramente metafórico, o sea, a mí no me sirve que pedirte, a ti si ya te mordió el brazo, no te sirve que te pida perdón, no te sirve que te toque la herida o trate de sanarla, lo único que va a servir para estar igual y se muerde el brazo, ¿no? Básicamente. Lo que al final de cuentas sí parece ser más justicia que querer hacerle daño como tal. Y ahí es donde también podríamos quitarle la etiqueta de villano. Pero antes de que lleguemos al tú qué harías y demás, me gustaría rescatar lo que ya habíamos platicado de los temas técnicos, porque no hemos profundizado justo en lo que ustedes acaban de mencionar, y creo que lo hicieron ambos. Ya hablamos de que Kubrick y de que esta película se le ha comparado mucho, sobre todo porque ya era la época en la que Yorgos tenía este descubrimiento, digamos, por haberse metido en Estados Unidos, ya no era meramente local su cine, ya había traspasado varias fronteras, entonces ya en estas partes se la empezó a comparar con Haneke, con Kubrick, con otros directores similares, ¿no? Y mucho tiene que ver con cómo cuenta su historia a través de lo visual y a través de la música. Entonces, creo que lo primero que deberíamos mencionar, porque ambos lo destacaron, fue la cinematografía que tiene Timios Bakatakis, que es uno de sus colaboradores frecuentes, y que en esta ocasión no solamente hace esto de los planos fijos y de las tomas de pasillo, que ya se comentó que es similar a lo que hacía Kubrick, sino además va mucho hacia arriba, ¿no? O sea, lo que estamos viendo todo el tiempo es un tema de el cielo, los techos son muy altos, hay algo ahí que por supuesto no es gratuito, no se está queriendo decir tanto el cinematógrafo como el propio Lantimos, que es muy, muy importante y que a mí me gusta mucho relacionar con lo que dijo Freddy, ¿no? Que hay un Dios que te está viendo y como por ahí va el asunto, pero me gustaría escuchar, mi querido Roberto, esta cinematografía y todo lo que vemos, toda la parte visual de la película, ¿a ti qué te dice? ¿Qué es lo que tú le rescatas a lo que hace lo Antimos con Timios Bakatakis? Primero, una loa a tu pronunciación del griego. Para mí No, cállate que a lo mejor estoy pronunciando mal y se van a dar cuenta. Pero mira, lo interesante justamente es que la película te mantiene a ti como espectador siempre atento, justamente porque nunca es estática. La cámara siempre está en movimiento y lo hace de una forma, digo, muy sutil. Hay elecciones de cuándo hacer un traveling, de cuándo hacer un zoom, de cómo va manejando muchas veces planos picados, sobre todo incluso tomas cenitales en algún momento, justamente haciendo énfasis en lo que te quiere contar Lanthimos, porque eso es lo interesante. Hay muchas veces que uno dice, ah, qué bonita fotografía, ¿no? O sea, discúlpeme, aquí la fotografía es bonita y es funcional a la narrativa, que es lo interesante o lo importante que debe tener un buen trabajo de
cinematografía, porque te está dando cuando ocurren las tragedias, te sitúa arriba, en un plano picado, muy picado, incluso digo, llegando en momentos a temas cenitales, ¿no? Pero cuando estás hablando de la fragilidad de los personajes, muchas veces lo hace con contrapicados, ¿no? Como aspirando a algo superior o anhelando algo superior, o sea, la misma forma que tiene de a veces hacer esos zoom hacia adelante muy lentos, muy sutiles, como para poner foco a lo que está diciendo y por el contrario en la siguiente toma al siguiente personaje te va alejando en la misma diametría. O sea, la verdad es que creo que es algo muy interesante porque te habla justamente de una composición visual sutil y de nuevo perfecta para la narrativa que te quiere dar a entender. Y esto a lo mejor lo entiendes en una primera vista, pero ya cuando vuelves a ver la película dices, caray, claro, es que esto es lo que está queriendo decir y a veces no somos conscientes de esto y creo que además, de nuevo, la paleta de colores que va encontrando también te refleja esa frialdad en muchos sentidos y te va dando también pie a enfocarte hasta en la forma de movimiento de los actores. Que a mí no me costaría trabajo saber si esto también fue coreografiado, o sea, yo creo que quiero pensar que sí, porque de verdad que hay un movimiento muy interesante, tanto corporal como, pues obviamente, todo lo que va alrededor. Sí, de acuerdo, y no había pensado lo de la coreografía, pero me parece muy parte de, sí, sí, totalmente lo creo. Mi querido Freddy, respecto a todo lo que platicamos acerca de las tomas y la cinematografía de la película, ¿tú qué nos puedes aportar al tema? Sí, de entrada como todo se conjuga, ¿no? Frente al lente y es muy interesante. Pero además el tema de la cámara, el tema de la iluminación. Al principio, el interior de la casa de los personajes es un interior cálido. ¿Por qué? Porque tienes que sentir a los personajes en esta seguridad de la casa, sin dejar los colores estos fríos. Y si se dan cuenta, en cuanto Barry Keoghan entra en la casa que es invitado y se empieza a desmoronar esta familia desde adentro, porque es el propio personaje principal el que lo deja entrar, todo se empieza a ser más abierto, las tomas se ven más abiertas, se pierde este sentido de seguridad que tenían los personajes, y eso obviamente se lo está diciendo el guión, pero lo está soportando la cámara, lo están soportando con sus visuales, y ahí es donde una película con un buen guión o interesante pasa a otro rubro y empieza a tomar tintes pues de perfección, de obra maestra, ¿no? Cuando entiendes que no solo es tener una historia que te está contando algo, sino que te apoyas de la cámara para que todo esto funcione y que tú lo puedas sentir como espectador. Es interesantísimo, obviamente, el tema que comentas, estas tomas tan amplias representando dos cosas. Uno, de los temas de las deidades y demás, ¿no? Y también el tema de la soledad, cuando llega el momento de tomar decisiones, si es que hay alguna decisión que pueda tomar el personaje, más allá de la obvia, cuando vienen estos momentos de soledad, de que su familia se está tornando en su contra, de que no te das cuenta como espectador y él se da cuenta dentro de la película que no hay para dónde hacerse, otra vez las tomas son muy abiertas, nos lo muestran en una soledad inmensa, todo este tema seguro, toda esta vida perfecta, esta vida planeada, este día a día claro que tiene, se empieza a desmoronar y en vez de ver al personaje llorar, desesperarse, gritar, la cámara te lo dice todo. Y es realmente interesante y ya nos habla de una dirección que está a un nivel más arriba del resto, ¿no? O sea, cuando entiendes que no tienes que decir todo, que no tienes que mostrar literalmente todo con tus personajes, sino que tu cámara puede hablar por ti y eso pasa en esta película. De acuerdo, creo que eso es una de las ventajas del cine de Lanthimos, que obviamente se da muchos permisos para muchas cosas, hay muchísima comedia negra ahí de por medio, Sí. cuando le dice lo del el pie, ¿no? Que le dice, pero no lo van a probar los niños, se le dice, pobres niños, y cosas ahí, detallitos chiquititos si quieres, que a lo mejor pasan de largo, pero que de alguna manera es una risa que aliviana mucho esta trama muy tensa, y que es tensa precisamente por lo que acabamos ya de mencionar, pero también creo que tiene que ver con
con la música, que es una música de cuerdas que creo que desde el principio, si no me equivoco, desde las primeras escenas, te está diciendo que hay algo mal, ¿no? O sea, no necesita grandes músicas ni estar presente todo el tiempo para en ciertos momentos soltarte ahí un tonito que te dice, híjole, esto va para peor y va para peor, y eventualmente la película te sigue diciendo eso conforme va sucediendo más y más la música, ¿no, mi querido Roberto? ¿Qué opinas acerca de esta circunstancia de la música, que me parece que es muy importante y que también sirve para la ambientación perfectamente? Y si quisieras resaltar algún otro tema técnico, que seguramente debe haber más que no hemos mencionado por el momento. Mira que hablando de la música, hay algo semejante y a la vez distinto de cómo la utiliza, por ejemplo, en The Lobster, ¿no? En La Langosta. Porque Ujú. en The Lobster sí tenías justamente esos tonos discordantes, ¿no? De repente de tan, 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 tan. Y acá siento que más bien es como el uso de una forma ecléctica de las cuerdas, de alguna manera sabe utilizar perfectamente bien el crescendo, digamos, o sea, cómo va creciendo en intensidad en este juego de cuerdas. Y lo que decía, justamente darle un toque siniestro a lo que está sucediendo, porque pareciera ser una escena inocua, y sin embargo la música te está diciendo lo contrario, ¿no? O sea, como que te está advirtiendo, más allá de guiarte o exacerbar un sentir, aquí te está como advirtiendo de alguna manera, ¿no? Y vas viendo que de repente tiene tonadas que se utilizan constantemente, a manera quizás también hablando del trasfondo de la película, de un coro griego, ¿no? Y después justamente vas utilizando los coros como también un tema interesante. Y hablando de otros temas técnicos, es que también la película tiene un diseño de sonido bastante interesante. O sea, desde el volumen que va dando a ciertas acciones, a ciertos momentos, y también, o sea, como tal, la mezcla que hace, creo que es algo también resaltable. Y de nuevo, estamos ante una película que está cuidando cada detalle y cada detalle, cada decisión del director está ahí por algo, ¿no? Entonces, yo creo que a forma técnica, pues podríamos hablar incluso de la edición, ya Free decir, hasta de la dirección de arte, ¿no? Que puede haber en toda esta perfección y simetría que muchas veces te pone. Pero yo rescataría justamente la cinematografía que ya habíamos hablado, el tema de la música y el sonido, el diseño del sonido. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y la edición se nos estaba pasando de largo, pero bien, bien dijo, y creo que es una parte que me gustó mucho porque lo mencionó Freddy, como estas partes en donde ya se empiezan a mezclar lo que él tiene que hacer con sus partes de soledad y con todo este tema, ya ahí empieza a ser muy cohesivo el tema de, pues, para dónde va el asunto, ¿no? Mi querido Freddy, ¿alguna cuestión técnica que a ti te gustaría resaltar o lo que haya sido tu favorito de la película en cuestión de la hechura como tal? Quiero conectar a dos cosas que han dicho ya para no extenderme porque han hablado de todo, pero el tema de estos tópicos de comedia negra con la edición y la banda sonora también van de la mano. De repente está una escena que quizá no es tan profunda, pero la música te está acompañando como en esa profundidad y es hasta gracioso, ¿no? Estas confrontaciones que te hacen como espectador es gracioso porque las hace Lantimos y la sobreposición de las escenas, ¿no? O sea, de repente estás en algo horrendo y te pasan algo que debería de ser hermoso y ahí está otra confrontación de Lantimos en esta película, de estás teniendo un momento de relajación, estás teniendo un momento agradable dentro de esta aventura, no, y otra vez a una escena completamente situada en el otro paralelo, ¿no? Entonces, ¿cómo juega Lantimos aquí? También hay un toque de su clásica comedia griega, de comedia negra en su forma de filmar y de montar las escenas y de incluir la música. De verdad que es un viaje muy, muy interesante. De acuerdísimo. Sí, yo también creo que iba muy mucho de la mano con lo que ya mencionó también Roberto en su cinematografía. Hemos visto estas partes que se mezclan tiene que ver, no nada más todo es trágico, ni nada más todo es dramático. Hay muchísima comedia que pudiera o no a la gente fascinarle, pero que creo que también es parte de las construcciones que hace, ¿no? Ya después vimos otras películas como The Favorite, que justo allá se avienta mucho más en la comedia, creo yo, y se puede dar esos permisos, ¿no? Total. Eventualmente. Es que eso iba a decir, o sea, realmente no sé hasta qué punto la comedia es igual que la retorcida. Es que si deja de ser comedia negra completamente o que a lo mejor uno mismo lo interpreta a cierta forma,
y se vuelve o se torna cómica, ¿no? No sé hasta qué punto es un humor retorcido o también es la apreciación de uno que hace que le des ciertos tintos cómicos a frases que quizás no la tienen, ¿no? De acuerdo, sí, sí, también creo que es una forma de aliviar, justo, estás como con los nervios de punta esperando, queriendo deducir qué está pasando o esperando que pase algo y de pronto sueltan estas cositas que te permiten reírte y a lo mejor hacer, no sé si la película más llevadera, pero a lo mejor tú como espectador agradeces que no todo el tiempo estés tan agarrado, ¿no? Tan arriba con la cuestión de la atención. Pero bueno, antes de ir cerrando nuestra conversación, obviamente los iba a atorar con la pregunta lógica de la película, que es una película densa. Para quien no la ha visto, pues básicamente lo que tiene que hacer Steven es salvar a su familia, bueno, salvar al resto de su familia, pero sacrificar a uno de ellos, ¿no? No, no hay más. No puede ser él, eso ya nos quedó claro. De alguna manera, él no toma esta parte de haber sido el papá sustituto, que pudo haber sido lo que salvaba absolutamente todo. Entonces, no les voy a preguntar qué hubieran hecho ustedes, porque hasta a mí me parece que es una pregunta muy ruda, pero sí les voy a preguntar si había otra salida, algo distinto, algo que hubiera podido haber hecho Steven, que no fue lo que hizo. Mi querido Freddy, ¿a ti se te ocurre otra solución? ¿O ya si te quieres aventar al ruedo, tú hubieras hecho algo distinto? No, híjole, no sé, o sea, creo que la película, quizá otro giro interesante, que obviamente, bueno, Sí, ya nos no podemos va, viajar, ya podemos sí, ya nos imaginar podemos viajar. algo más. No va con el riesgo que quiere tomar Lantimos, obviamente, ¿no? O sea, quizá uno esperaría que pase esto y termina habiendo una decisión, pero quizá otro camino podría haber sido el suicidio, ¿no? ¿Alguien más hubiera muerto de su familia? Probablemente sí, pero él no lo hubiera visto y hubiera sido un último acto de egoísmo, ¿no? O sea, él hubiera Y egoísta perdido sí la había sido. vida, pero hubiera sido un acto de egoísmo. A final de cuentas, algo iba a pasar, alguien más iba a morir, pero él no iba a estar para verlo. Quizá dentro de esta desesperación y de este egoísmo exacerbado, podría haber sido un camino final interesante también para el personaje, no sé qué otros caminos ustedes podrían ver. Yo no había pensado ese que dijiste y me gustó mucho. O sea, creo que es una cuestión como de, y no me gusta porque sea algo bueno, sino me gusta porque todo el tiempo Steven nos presentó un personaje que va de su culpa, que trata de echársela a otros, que entonces hubiera sido un cierre muy redondo, precisamente para lo que vimos que estuvo haciendo toda la película, ¿no? Entonces, me parece hasta decente su percepción de no quiero estar aquí cuando esto suceda, ¿no? Mi querido Roberto, ¿te quieres Es aventar al ruedo? ¿O qué podría haber hecho Steven diferente? hubiera sido una salida muy fácil, demasiado pecado de ética, a lo mejor. Y lo que quiere Lanthimos es justamente confrontarnos con este tipo de cosas, porque también creo que, si mal no recuerdo, los deja claro, ¿no? O sea, no puede ser él el Sí, que sí, muere, lo deja claro. uno de su Ujú. familia. Sí, como dice, a lo mejor extrapolándolo mucho, jugando mucho al vivo, pues sí, pues dices es él y se acaba la película, ¿no? Por lo menos si alguien más tiene que morir, él no lo va a ver, ¿no? Y Ujú. está viendo la culpa, como dice Freddy, pero O, perdón, pero paréntesis, o allá mal viajándonos, o si hubiera intentado suicidar si no hubiera podido, hasta tomar una decisión. O sea, que esta deidad o este tema divino se le hubiera impedido o sea, verlo en esta desesperación, pero que no hubiera podido. No Ah, eso sé. hubiera sido más dramático. más retorcido y cruel. Sí, Ay, me me gusta. hubiera gustado más quizás verlo, pero creo que este tipo de decisión de Sophie que tiene que tomar él es, híjole, de lo más difícil y lo ves de alguna manera arrastrándose, literalmente ves a la gente arrastrándose, pero también a él, cuando el hijo le empieza a decir, es que le mentí a mi mamá, no quiero ser oftalmólogo, quiero ser cardiólogo, y ya me Sí. gusta esto, y ves a la hija también pidiéndole perdón, y luego está él yendo a la escuela diciendo, oye, pero pues, ¿cuál de los dos elegirías, no? O sea, a lo mejor, en mi caso, la decisión hubiera sido más perdón hacia la esposa, porque no hay una exención de culpa por parte de ella, ¿no? Y si lo quieres poner así, se ve en el trasfondo que el problema de alcoholismo que tenía era de alguna forma anterior y solapado por ella, ¿no? Por lo que podemos también de alguna manera medio entender. Ella también tiene sus partes de culpabilidad, lo que hace con el antiguo anestesiólogo, por ejemplo, para poder buscar o llegar a la verdad,
e incluso la parte ética, porque hay una conversación entre ellos dos que dicen, pues es que un hijo porque pues podemos, Podemos tener más hijos. estamos en edad o podemos hacer un vito, o sea, eso te habla de un desapego emocional, que dice, obviamente se está tratando de salvar, pero de nuevo, ¿qué madre elige salvarse ella antes de salvar Sí, sí, sí. entonces, para mí, Quizá vamos a apelar al instinto de supervivencia de Ana. claro, pero incluso en películas, ahorita que cita la decisión de Sophie, pues sí, hay un instinto de supervivencia, pero hay una culpabilidad por sobrevivir, ¿no? Porque yo hubiera querido salvar a los hijos, ¿no? Pues, Eh, y pues, simplemente creo que peca mucho de unilateral, o sea, de ser demasiado hacia uno mismo, decir que maten a alguno de ellos, total tenemos otro hijo, ¿no? Yo creo que qué hubiera hecho, suena raro que creo que la decisión que toma al final esta suerte de ruleta rusa, no sé si aplica el término, pues es que no sé si era lo mejor, ¿no? Porque si dejabas seguir la tragedia como tal, técnicamente en Ifigenia muere la hija mayor, ¿no? sí. De Manon. Entonces, no sé si hubiera sido por ahí. A mí me sorprendió, y perdón, córdenla aquí los que no la han visto para evitar el spoiler, pero a mí me sorprendió justamente que cuando te das cuenta que es Ifigenia, y lo hice por Ujú, los días, y el ensayo, claro, el ensayo de la hija que hizo de Ifigenia. claro, el que tiene, la que tendría que morir es el hijo mayor o la hija mayor, pues es Ujú, sí, ella, sí, ¿no? sí, Kim, claro. Pero no. Entonces, no sé, yo hubiera ido por la esposa. Oye, aparte la esposa nunca se, o sea, para seguir manteniendo su vida perfecta, nunca hace nada. O sea, los niños están pequeños, pero ella nunca hace nada, no denuncia, no alza la voz. Ella con sobrevivir y poder mantener su vida perfecta, ella está feliz. Entonces, es claro un ejemplo de egoísmo. Quizá los niños por juventud, por lo que sea, por ahí está la escena donde le dice que si se muere el hermano se puede quedar con su MP3, ¿no? La hermana le pregunta, pero hay cierto toque de inocencia. La esposa claramente o está casada a conseguir con esa vida de dinero, ¿no? O sea, de buena situación económica a costa de lo que sea. De acuerdo. Pero me gusta series porque yo no lo había pensado. O sea, para mí, en mi cabeza, la resolución de Steven había sido como, pues como justa, vaya, pues no elijo yo. Un poco queriéndose quitar la culpa, claro, porque así lo vimos toda la película, pero también de alguna manera es pues lo que tengan que pasar. No, no me parecía tan mala, pero ustedes se aventaron a más y eso me da mucho gusto. Ahora, dentro de las teorías, de las miles que hay una que dice que pues, lo que se pone en los ojos realmente no es un impedimento para ver, que estaba totalmente decidido a quién iba a matar. O sea, hay quien dice ahí en internet que estaba decidido, simplemente lo hace para no tener que cargar con esa culpa ante terceros, Es que buscar, podría ir con su forma de ser. porque hay dos disparos a la nada. Sí, bueno, pero es que Tampoco es hay experto en que fingir que disparar, no ¿no? estás Sí, viendo, ¿no? exacto. Pero justo eso es lo que nos permite la película, ¿no? Es tan, y voy a entrecomillar, ambigua, que te permite tener esas teorías e imaginarte cosas, o sea, confía mucho en su espectador para decir, yo ya te puse esto en la mesa, pero disecciónalo, pero ¿qué te gustó? ¿Qué entendiste? ¿Qué puedes rescatar de lo que está pasando? Y eso es parte de la cinematografía de Yorgos Lanthimos que vale mucho la pena rescatar respecto a este tipo de cosas. Pero para ya no extendernos más en nuestras teorías, quisiera preguntarles y empezar contigo, mi querido Roberto, ya nada más para cerrar, algún comentario final y por qué le recomendarías a la gente esta película. No, la recomendaría justamente porque es una película bien hecha, de forma técnica, pero también en su historia, también en sus actuaciones, o sea, de todo a todo es una película maravillosa. Y porque no puedes disociar el cerebro de cuando ves una película, discúlpenme fans de otro tipo de cine, o sea, no puedes ir al cine a desconectar el cerebro ni el corazón, y aquí las dos cosas se te ponen a prueba. Entonces, es de esas películas que vale la pena porque además vas a estarla pensando, rumiando, digamos, durante mucho tiempo, y eso es lo que hace el buen arte. Esta, señores, es una obra de arte, de todos los sentidos que se pueda juzgar. Entonces, vean esta, vean todo lo que puedan de Lanthimos, vean la nueva que viene a estrenarse en unas semanas, la de Poor Things, y pues adelante. Yo por eso agradezco el regalo que diste, Ale. No, hombre, a usted y grábense esas palabras que acaba de decir al principio, a eso no se va al cine. Por favor, tatúenselas de ser posible.
Mi querido Freddy, ¿algo con lo que quieras hablar de la película y por qué se la recomiendas a la gente? Bueno, ahí ya no haré la pregunta, pero una de las preguntas que traía era si sería la primera película de Lantimos que recomendarían. No lo sé, pero yo no sé si yo lo haría, Ya se yo me trabó creo que Freddy. no. Ahí estoy, ¿me escuchas? Tenemos que destrabarlo. Sí, no, yo sí lo escucho. Sí, Roberto dice que sí me escucha. Pregunta Freddy si es la primera película que recomendarías a alguien para entrar al Lanthimos. Yo creo que no. Yo creo ¿Cuáles que, les gustaría a ustedes? yo creo que la favorita quizás sea De algo acuerdo, sutil, incluso de Lobster, algo más para adentrarte, y está ya en un nivel junto con Dogtooth, por ejemplo, que ya es más sórdido de alguna manera para poder hablar, ¿no? Pero, hombre, vean lo que puedan de Lanthimos, empiecen por donde quieran y sigan viéndolo nada más. Sí, creo que tienen razón. Quizá la más, y voy a entrecomillar muchísimo ligera, es The Favorite. Pero también, digo, yo le entré con The Lobster y me gustaría mucho recomendarla porque uno ahí ya va de lleno a donde se sabe que esto es total. Lantimos, ¿no? Entonces, creo que The Lobster es una buena manera. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Espero que me escuche. Ya, no sé si ya me Ya, escuchas. ya estás Ya, escuchando. perfectamente. Ok, sí, yo tampoco creo que sea la película perfecta para iniciar con Lantimos, pero sí es una muy buena opción si quieren. Muchas veces se dice es que es una película para pensar. Ale lo decía al principio, quizá no es realmente súper complicado y tienes que estar atento para entender la trama principal. O sea, puedes entrar y bien, pero sí es una película que te va a dejar pensando, que te va a dejar con muchas cosas de por qué acá, y a final de cuentas, pues esa es la idea, ¿no? O sea, cuestionarte un poquito, empezar a tener debates contigo mismo a raíz de una película, poder revisitarla y volverte a sorprender, ¿no? Porque hay cientos de películas que si vuelves a ver, pues estás viendo lo mismo. O sea, te fue una escena porque le comiste las palomitas, pero no por otra cosa. Aquí sí, incluso la misma escena que tienes grabado perfecto, después de ver otras escenas y cómo se va conjuntando, tiene otro sentido. Y eso, de verdad, no todas las películas, no todos los cineastas, pero Yorgos Lanthimos sí lo hace y esta película también lo hace, está en plataformas, así que dense, por favor, dense. De acuerdo, mejor dicho, imposible. Sí, vayan a verla, está en HBO. Siempre la van a, siempre va a ser fácil, creo yo, incluso encontrarla de otras formas. Entonces, sí, dense la oportunidad porque es una gran manera de asociarse al cine de Yorgos o ya aventarse las que faltan y terminar de ver su filmografía. Y tengo que decir que con este programa cerramos el año de Cinescopia, no solo del Cineclub, sino de Cinescopia. Entonces quiero agradecerles a todos los que nos han visto, los que han estado con nosotros en todo este año. Yo que soy adquisición reciente, pero todos los que formamos el grupo, al mi otro patrón, que no quiere aceptar que es el patrón, mi querido Fed, gracias por la invitación y por todo. A mi querido Aaron, a mi querido Roberto, por favor, unas palabras a la gente ahora que vamos a despedir el año de nuestros queridos Cinescopios. No, pues a nombre justamente de Aaron, de Uriel, de Ali y de mí, muchísimas gracias por habernos acompañado este año. La verdad es que ha sido un año interesante en cuanto a todo lo que ha sucedido con el canal y el crecimiento que se está teniendo. Entonces, pues también invitarlos a ustedes a que se suscriban, a que busquen ese tipo de contenido, sí en Cinescopia, claro, pero también en muchas páginas como Cinéfilos MX también que tienen pues, mucho que ofrecer, ¿no? Para todos aquellos que amamos este arte, pues seguir apoyando este tipo de páginas. Nos sirve mucho que le den like, que compartan los videos, que se suscriban claramente y pues agradecerles a nombre de todos los que estamos en esta página de Cinescopia Live pues, por habernos acompañado durante este año o por habernos descubierto durante este año y si nos ven en el siguiente mientras están haciendo la comida también se vale eh, recomendarles eso. La idea es hacernos pensar con las películas, invitarlos a ver buen cine, a rescatar películas que quizás pues no se habla tanto de ellas y también hablar de las que están en boga, ¿no? Porque hay muchos programas en esta página, tenemos desde el taquillero, que es un buen análisis de la taquilla, vamos a tener lo que es el sobrecito, donde vamos a seguir toda la temporada de premios, nos enfocamos obviamente en los Óscares, pero también revistamos lo que es Globos de Oro, Critics' Choice, SAG Awards, va a estar muy interesante
y pues obviamente también a la gente de Cinéfilos Anónimos que hacen también su parte bien interesante de buscar también sobre la historia de las películas, sobre lo que hay detrás y echar el chisme también, porque el cine también es eso, es un medio y se vale. Entonces, pues nosotros estamos muy contentos haciendo esto que buscamos traer para ustedes y esperemos que a ustedes les sea placentero escucharlo. Muchas gracias, mi querido Roberto, y gracias por haber estado aquí hoy. Yo que llegaste aquí atorado por una apuesta que hicimos, pero que me encanta que estés aquí conmigo siempre, que podamos estar platicando. Gracias por haber estado en el programa. Aprovecho para decírtelo y ya nos veremos en los próximos. Mi queridísimo Freddy, de Cinéfilos MX, como bien se dijo, parte del equipo que ya has estado aquí en 3 ocasiones, algunas palabras que quieras darle a la querida Cinescopia ahora que está cerrando año. Sí, oye, todas las veces que me toca estar tiene que haber una apuesta en medio, qué barbaridad, es como el casino, qué bueno. Oigan, precisamente a mí Es me tras toca hablar, bambalinas. sí, es tras bambalinas, oye, me toca a mí hablar no desde la otra perspectiva, ¿no? Como fan de Cinescopia, que lo he dicho, he sido desde hace más de 10 años, no sé, más de 12 años, desde que empezaron prácticamente seguido el sitio, y ver el crecimiento, lo dijo Roberto, que han tenido este año y cómo está creciendo todo de ser un sitio web de artículos fantástico, por supuesto, a todo lo que están haciendo. Y es una cosa, y es una sección nueva, y es un programa, ya sea podcast, ya sea en vivo nuevo, y creo que contempla a todos, ¿no? O sea, a final de cuentas, tienen un estilo y hablan sobre buen cine y saben sobre cine, pero van a todos, o sea, justo lo que quieren es abrazar y lo han logrado con todas estas secciones, acercar a cierto tipo de cine y en otra sección acercar a otro tipo de cine con otro estilo, y eso es gracias al extraordinario equipo que están formando, y de verdad muchas felicidades y felicidades por todo lo que han logrado este año, y que sigan creciendo, que estoy seguro que lo van a hacer porque están en muy buenas manos y tienen las mejores manos ahí trabajando, por supuesto comandadas por, no le gusta que se lo digan, pero su patrón, el FED, no le gusta que le digan esa palabra, pero lo es. ¿Qué hacemos? ¿Qué Es, hacemos? Hacemos. es el que mueve los cables. No, la verdad es que es un trabajo impresionante por parte de Oscar del FED, también de Kim, de mucha gente que está atrás. Ustedes no lo ven aquí, pero hay un trabajo de edición muy grande que se hace en estos programas y que se le debe, por ejemplo, a José Luis Arastan, a veces al mismo Aaron. Entonces, agradecer a todos los que están involucrados, a René, a Larky, a muchos que aparecen en varios, y también a todos los invitados que hemos tenido a lo largo de este año. Muchísimas gracias a ellos. Freddy, pues te tocó hoy ser el invitado y agradecemos de verdad muchísimo los aportes que has hecho tú y también los que han hecho pues muchísimos invitados alrededor de los programas que se hacen o que se han hecho durante este año. Yo les agradezco a ambos que hayan estado aquí. Ya te dije, mi querido Roberto, es un placer siempre grabar contigo y obviamente hemos tenido el gusto de hacer muchas cosas juntos y está increíble. Mi queridísimo Freddy, pues ya sabes, no tengo palabras, que es mi patrón principal, entonces gracias por haber estado aquí hoy, a venir a platicar de esta película y venir a celebrar con nosotros el cierre de año de Cinescopia. Y yo les agradezco a todos los que nos están viendo o escuchando la oportunidad de recibirnos, de platicar con nosotros a la mejor a distancia de todas las películas, que ha sido una gama, un menú increíble y que esperamos que el próximo año sigan disfrutando de todo el contenido que les podemos ofrecer, de todas las cosas nuevas que les traemos. No quiero dar spoilers, pero en enero se viene un ciclo de un directorazo cañón, así descomunal, entonces no se lo pierdan. Y gracias por cada view, por cada oportunidad que nos han dado, porque de verdad, yo que he sorteado cosas para estar aquí, les agradezco cada view que ha existido. Entonces, gracias por todo, por darnos la oportunidad y los esperamos el próximo año para que sigan aquí consumiendo todo lo que tenemos para ustedes. Y nos despedimos entonces. Muchas gracias. No dejen de seguir todas las secciones y nos vemos muy pronto. Muchas felicidades, feliz Navidad que ya acaba de pasar y muy feliz año nuevo.